Hola. ¿Cómo están? Ya, voy a esperar a que se meta la doctora Solovera. Estamos acá en nuestra sesión, la terraza oncológica, con el doctor Carlos Rojas García, oncólogo médico que, por decirlo menos, se dedica a cáncer de pulmón. Pues, ¿cuántos pacientes habrá visto, Carlos? ¿De pulmón? Sí. Harto ya. No sé Harto, cuánto, sin pero duda. harto. Oye, esperemos a que se una la doctora. Hola a todos los que se están uniendo. Paz Pérez. Hola, hola. Paz Pérez. Te conozco, Paz Pérez. Paz Pérez. ¿Por qué no dejas saludando a la Paz? Hola, hola. Estamos esperando que llegue la doctora Solovera. Hola, José, pone la Paz. Hola, Paz. ¿Estás en el centro de cáncer, Paz? ¿O estás en tu casa? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Como esta cuestión, como cuando uno hace clase a veces dice, ¿me estará escuchando alguien? Entonces, 300 personas. Pero te acusa al menos que... Sí, porque se piensa que hay poquita gente mirando, pero la doctora no se une. Sí, sí, sí. Sí, Tiene que seguir. ya salí camino a casa. Oye, esto dice está lento. Es que estaba tratando de ubicar a la doctora Solovera. Le mandé el contacto a Carlos. Llámela, doctor. Llámela, que sin ella esto no puede funcionar. Entonces, Ahí está. pero... Tú que tú caches mejor las instrucciones. Doctora, ¿cómo está? ¿A dónde me ve? Ah, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, sí! Se unió. Mariana Solovera. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo invito a Sí, sí, y ahora aquí lo voy a invitar a unirse. Solo ver, invitar. ¿Me sale algo? ¿Ves? Ahí está, algo. Chao. Ya. Bueno, ahí está la doctora Solovera, no sé si... Ya, ahí sí, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? te escucho súper mal. ¿Será culpa mía? ¿O será culpa de su conexión? ¿O de la mía? Delante te escuchaba bien. ¿Qué dice el resto? ¿La gente que está escuchando? ¿Se escucha cuando hablo o no? Pensé que esto pasa que no sabe si está... Sí, La Paz dice que sí. Quizá un ¿Y tú problema me de su lado. escucháis a mí o no? Sí, yo la escucho perfecto. Ahí, ahí. No sé, ahí. Espérate, déjame ver qué hago. Sí, se escucha Salgo y bien. vuelvo a entrar. No sé, no sé. Yo le escucho bien, doctora. Pero yo a ti apenas te escucho, pues entonces no voy a escuchar nada. Ya, pues. Salgue y entre. Em, Y no me cansa por nada. Además, conversar y de tratamiento. Ya. Bueno, a modo de introducción, en vez del cáncer pulmonar, pues, entonces, de hecho, hubo una caminata por la vida en Nacional del Tórax. ¿Usted fue? Por supuesto. ¿Cuándo fue eso? El viernes en la mañana, el que recién pasó, el anterior. Anterior. Ya me la perdí, estaba tomando un examen en la academia. Fuimos... ¿Cuánta gente hubo? Bien, deben haber sido unas 30 personas. 30 personas. Delia. Y caminamos de... ¿Cómo se llama? Desde la Plaza Italia. Ya. En realidad el Forestal. Ya. Hasta Bellas Artes. Bueno, Y no, bien, había pacientes, qué bueno. médicos, algunas enfermeras. Bueno, este es el mes del cáncer pulmonar. Entonces, nosotros con la Chile Sin Cáncer hicimos un live de esto hace 2 semanas, pero fue un desastre técnico. Un desastre. Es decir, el Claudio Solé no tenía Instagram, ya no se pudo conectar, hizo esto mismo.
esta misma situación, doctora Sonovera, pero no se pudo conectar, después se cayó la otra entrevistada, la pasita, Sí, sí. se cayó la pasita, bueno. Entonces ahora vamos a tener que hacer algo de eso, de los temas que conversaron hace un par de semanas con una media fallida. La idea era que hiciéramos, ahí me ha llegado la invitación, dice ahora la vamos a invitar, transmitir. Entonces la idea era ahora hablar más que nada de tratamiento, y por eso habíamos invitado al doctor Rojas aquí, que es de oncología médica. Invitamos a la doctora Solovera, que es de cirugía de tórax. Pero vamos a tener que hablar también de algo de prevención y eso porque quedó inconcluso. ¿No escucha ahora o no? Perfecto, ahora sí que sí. Bacán, bienvenida doctora. Ya, yo todavía no la puedo tutear porque fue profesora mía, así que no quedo con un bloqueo cerebral que me permite el tuteo. La educación Gracias por el caso. no, la educación hace 10 años atrás me dejó así el cerebro. Así que pido disculpas por eso, ¿eh? Pero bueno. Carlos Rojas, entonces le presento, es oncólogo médico, trabaja en el Centro de Estudios Clínicos Bradford Hill, trabaja en la Clínica de los Andes y se dedica principalmente a estudios clínicos con inmunoterapia, es lo que más hace, yo creo, en su estructura, y uno de sus temas favoritos es el cáncer de pulmón, entonces trabaja también en el Nacional del Tórax. Entonces, un tipo que sabe mucho del cáncer de pulmón desde la oncología médica. Y mi profesora aquí, la doctora Mariana Alonso Noera, es cirujana de tórax. Incurrimos en un machismo tremendo en el letrero hoy día que decía cirujano de tórax. Es cirujana. ¿Cómo es la cuestión? Eso. Estamos mal en estos tiempos. Yo digo cirujano también, así que no te Dice preocupes. cirujano es que también usted fue ahí una sociedad más machista que le dieron el título. Pero usted es cirujana de tórax y no puedo dejar de no tutearla, pero vamos a tener que superar eso durante este live. Ya. Entonces, Me parece. ¿quién me quiere contar para que la gente sepa qué tan importante es el cáncer de pulmón respecto a la epidemiología del cáncer en general? ¿Quién usted? Yo creo que las damas primero. No, doctora. Eh, a ver, todos tenemos el concepto, en primer lugar, de que fumar da cáncer de pulmón. Es así, y eso es claramente real. El tema es que lamentablemente no todos los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores y el grupo de pacientes no fumadores ha ido creciendo, por lo cual esa sensación de tranquilidad y seguridad de yo no fumo, no voy a tener cáncer de pulmón, lamentablemente no es tan así. ¿Ya? Eh, Probablemente fumar o dejar de fumar es la única cosa que podemos hacer activamente para disminuir nuestro riesgo. Pero no estamos exentos de ninguna manera y por lo tanto la población no fumadora no debiera tampoco sentirse completamente segura. Dejando a un lado esto, claramente el principal factor de riesgo es el tabaco, aparte de también la historia familiar, o sea, aquellas personas que tienen un familiar de primer grado, padres o algún hermano que ha tenido un cáncer pulmonar, también deben considerarse como grupo de mayor riesgo, así como otros pacientes con enfermedades crónicas pulmonares. La enfermedad del EPOC, que es lo que la gente comúnmente llama enfisema, que también está asociado al tabaco, fibrosis pulmonar u otras enfermedades crónicas pulmonares también. Eh, Lamentablemente, las curvas, si bien en los países más desarrollados van en algún descenso, en Chile todavía no es así, por lo menos Carlos me va a apoyar en eso, en que las curvas aún no han bajado, probablemente siguen subiendo, nuestra población fumadora todavía no tiene la caída fuerte que ha tenido en los países, vamos, probablemente 10, 15 años atrasados en eso. Y lamentablemente asociado a eso, un cáncer altamente letal. Probablemente si uno toma la mortalidad por cáncer pulmonar, por cáncer en general, el cáncer pulmonar es uno de los primeros en cuanto a mortalidad, aunque no sea el más frecuente, pero sí en cuanto a mortalidad por cáncer. Y lamentablemente, si tomamos el grupo completo de pacientes con cáncer pulmonar, probablemente 2/3 de ellos, cuando lleguemos a diagnosticarlo, van a estar o fuera de cualquier o en etapas de estadios tardíos, en los cuales las posibilidades de alguna intervención de terapia tienen mucho peores resultados que lo que pueden tener en etapas tempranas, porque lamentablemente este es un tumor que es mala gente, porque es muy silente y solo nos va a ir a dar síntomas cuando la situación ya está bastante avanzada y muchas veces ya no es mucho lo que podemos ofrecer desde el punto de vista de alternativas de curación.
No sé si Carlos quiere Carlos, agregar Sí, un poco más. ¿Carlos le gustan las cifras o no? sí, sí. Dale. Yo, o sea, Claro. yo agregar como algunas cosas como puntuales en el fondo. Lo primero es que efectivamente el cáncer de pulmón, a pesar de que en Chile, encuentro que recién ahora se está empezando a hablar más, es la principal causa de mortalidad por cáncer en el mundo, y en Chile siempre, o sea, está en primero o segundo, en ese rango se la lleva. Entonces claramente es un cáncer que es de suma importancia en el país. En general, como es un cáncer un poco más tabú, entre comillas, por la asociación al tabaco y porque en general es un cáncer altamente letal, por lo cual es muy frecuente que el paciente con cáncer de pulmón no se sienta bien, no tiene tanto, no mete tanto ruido en términos comunicacionales y por eso en el fondo pasa más desapercibido que otras enfermedades oncológicas. Pero es re importante recalcar esto, o sea, es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y en Chile. Sí. Y efectivamente es altamente letal. Eso significa básicamente que la mayoría de la gente que se enferma de esta enfermedad se muere por esta enfermedad. Eso, más allá de los avances que han habido, que son muchos, lamentablemente sigue sin tener un impacto tan potente en nuestra población aún. Efectivamente, ahora con el conocimiento de la biología, más o menos un 30% de los cánceres, un poco más, un poco menos, según las series que uno esté reportando, efectivamente no son asociados al tabaco, pero el tabaquismo sigue siendo el rey, y como bien decía la doctora Solovera, también fue profe mía, así que igual tengo ese problema. Eh, eh, Así es la cosa. Así es la cosa. Internado de cirugía. entonces, sí, pues, entonces, en esa misma línea, eh, sigue siendo la principal, en el fondo, elemento de prevención y probablemente junto con el entrenamiento de los médicos y la consulta precoz ante síntomas, que lamentablemente lo más probable es que en la mayoría de esos casos esos síntomas ya van a traducir una enfermedad avanzada, es donde más podemos echar mano. O sea, si logramos reducir las tasas de tabaquismo, sin duda que es una enfermedad que va a disminuir, pero lamentablemente no es tan fácil por múltiples. Lo que pasa es que, a ver, probablemente alguien pueda discutir términos de magnitud, ¿cierto? Sí, No es sí. lo mismo, o sea, una cosa es que una sustancia X se relacione a mayor riesgo de cáncer, obviamente es la magnitud relacionada. Y la magnitud se puede ver, o sea, magnitud en términos personales o poblacionales, o sea, claro, una persona que está expuesta a tabaco, la magnitud y el riesgo de cáncer va a ser mayor que probablemente las otras cosas que hablábamos, probablemente porque el hábito es mucho más frecuente que las otras dos cuestiones, y la toxicidad pulmonar directa, pero los tres se relacionan. Sí. Oye, faltó el típico asbesto, el asbesto. Asbesto. Que el asbesto va por otra línea. Va por otra línea. El asbesto es el principal factor de riesgo para otra enfermedad de tórax, Ya. que es el mesotelioma. Mesotelioma. En general, igual había un descenso porque en general la exposición a asbesto ha bajado. Claro. Pero es una enfermedad que paría cerca, pero no es lo mismo. Oye, ellos dicen el radón. ¿Qué es el radón? ¿Qué es el radón? ¿Qué es el radón? ¿Qué se usa? ¿Qué es el radón? ¿Qué se usa? Es que en el fondo el radón es un gas inerte que efectivamente se relaciona con cáncer de pulmón. La exposición a radón es variable, las mediciones variables, acá en Chile no hay datos de cuánto es lo que nos exponemos, y entra también el tema del arsénico como otros carcinogénicos, claro, que puede tener más relevancia en nuestro país. ¿Tú quieres Antofagasta? Pero el radón, claro, es un gas inerte que está en la tierra y que en el fondo no se puede exponer en mayor o menor medida, pero es más difícil de estandarizar y aunque la razón existe, obviamente es difícil poder medir magnitud y relación de una forma fácil acá, pero sí es otro factor de riesgo. ¿Y en Antofagasta? Lo que pasa es que el arsenicismo, se asocia a algunos cánceres, dentro de los cuales pulmón obviamente es el más relacionado, aunque igual hay otros, entre otros. En el norte de Chile, por la alta tasa de minerales presentes en el agua que viene en el fondo de la cordillera, sobre todo en la época en que no había mayor fiscalización o prevención de eso directo, estamos hablando de los años 60 más o menos, la población del norte se expuso a dosis altas de arsénico, se produjo en el fondo arsenicismo y eso hizo que hayan ciertos cánceres de pulmón bien especiales en el norte. O sea, en general cierto subtipo de cáncer no es cualquiera, no es el mismo habitual que vemos acá,
y en general esa curva, hay datos en efecto de Chile que son de la Católica en efecto, que muestran de que igual ha habido algún grado de disminución, pero no tan potente porque claro, en el fondo la exposición fue en esa época, pero esa gente todavía está viva. Entonces probablemente ahora baje, el agua en el norte, muchas tienen de plantas desalinizadoras, ya la cantidad de arsénico obviamente no es la que había antes y obviamente eso va a significar una disminución, pero es un factor de riesgo importante. ¿Tú eres de Antofagasta? Sí. Bueno, sí, Tuve bueno, Temuco. yo soy de Temuco, pero allá en el norte es tremendo eso de la Sí. doctora, y cuando la otra vez hicimos un live de cáncer de mama y estuvimos mucho rato hablando de los tipos de cáncer de mama. ¿Qué tipos de cáncer de pulmón hay? Porque Carlos habló algo de que no era el mismo tipo. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo es la cosa? A ver, tipos hay varios. Nosotros los dividimos, cosas medias locas, principalmente en dos grandes grupos, ¿ya? Y de esos, la división principal es lo que nosotros llamamos un tipo que se llama células pequeñas, que es un nombre que se le entregó por los patólogos, porque las células son así, y todos los que no son eso son células no pequeñas, bastante obvio. La diferenciación, y esos otros también se dividen, la diferenciación es de células pequeñas está intensamente asociado al tabaco, y además un tumor de muy mal pronóstico que generalmente se diagnostica en etapas muy tardías y es bastante, en general para nosotros como cirujanos, rara vez esos pacientes están al alcance nuestro, ¿ya? De las otras, que son los que vemos con mayor frecuencia, que son los que llamamos estos no células pequeñas, hay varios grupos, pero principalmente tenemos dos. Uno, que es el que se llama el tumor escamoso, que es el que también está más asociado al tabaco. En el norte también está un poco presente. Y que era predominante hasta hace unos años atrás, donde el tabaco era el fuerte y era prácticamente el, no sé, 80-90%. Y lentamente han ido aumentando otros tumores, que son los que se llaman adenocarcinomas, y estos son los que vemos con mayor frecuencia en pacientes no fumadores. El grupo de pacientes que no se supone que tiene una exposición tan clara a tabaco, y que ese número ha ido bajando un poco el tabaquismo, ha ido subiendo un poco el número, y entonces obviamente ahora este balance sigue siendo todavía desbalanceado, pero el número de este grupo de adenocarcinomas ha ido aumentando. ¿En qué es importante esto? Es importante para nosotros en el manejo quirúrgico, es una importancia más relativa, pero es muy importante para los oncólogos porque el tipo de terapias que le pueden ofrecer a uno u otro cambia. Y por eso que realmente, o sea, para nosotros no todos los cánceres pulmonares son lo mismo, y para el oncólogo médico con mayor razón los tipos y los subtipos, porque eso es el armamentario de terapias que va a poder ofrecer a cada uno. O sea, hay distintos tipos de este cáncer, igual como pasa en el cáncer de mama, y para los oncólogos parece que hay Sí, ¿cómo es la cosa en el con los fondo, oncólogos? a ver, efectivamente, cáncer de pulmón, ahora, o sea, uno tiene que ver lo que es un título en el cual engloba muchas enfermedades que son muy distintas unas de otras. Y efectivamente, con el paso de los años y el conocimiento de la biología de la enfermedad, se ha ido complejizando cada vez más. Y efectivamente, como comentaba la doctora, primero, la primera diferenciación, ¿cierto?, era una cuestión muy simple, mirar al microscopio y ver el tamaño de las células, o sea, netamente morfológico, si eran grandes o chicas, en el fondo, como decía bien la doctora. Después se dieron cuenta de ciertas proteínas en específico que expresa cada uno para poder diferenciar dentro de estos subtipos, ¿cierto?, histológico, que es el nombre técnico, como bien decía la doctora, pero claro, el paso siguiente es que desde el punto de vista de expresión aberrante de algunos genes, se pudo ir como diferenciando distintos subtipos de cáncer de pulmón que están incluso incluidos dentro de un mismo título. Por ejemplo, como la autora decía, adenocarcinoma, uno sabe que dentro de esa enfermedad, según la alteración genética predominante, que puede estar no relacionada con el tabaco, es los genes que se alteran y los potenciales tratamientos. Y por otro lado, en la actualidad, además de las alteraciones que tienen en los genes, también alteraciones que hay en lo que rodea al tumor, que se llama microambiente tumoral, también puede tener cierto rol en el control, por ejemplo, del sistema inmunológico, como comentaba en el fondo José al comienzo, que es una de las alternativas terapéuticas que más han dado avance en los últimos años a esta enfermedad. Y eso igual ya es parte importante, ya no es solamente la célula, sino que también lo que la rodea.
O sea, hay distintos tipos, hay algunos que son diferentes para la parte quirúrgica del tratamiento, otros para la parte médica, son distintos en pronóstico, y uno hace la diferenciación tomando la biopsia, ¿cierto? Por eso es como tan importante saber cómo realmente es el cáncer tomándole una muestra. Y la doctora dijo que la mayor parte de los pacientes lamentablemente no se presentaba con una enfermedad que pudiera ser operada. Eh, pero antes de hablar de cómo se presenta, ¿tenemos alguna estrategia de pesquisa precoz, doctora, del cáncer de pulmón? Bueno, cuando uno habla de pesquisa precoz, lo primero que se viene a la mente es el ejemplo clásico que tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama, en que las mujeres a cierta edad deben hacerse una mamografía, o el cáncer de cuello uterino con el papel colado, próstata, etcétera. Y el concepto lógico es, yo voy a tratar de seleccionar una población característica, que es la población que está en mayor riesgo, y a esa población de mayor riesgo yo le voy a aplicar un test que tiene que ser relativamente fácil de aplicar para poderlo aplicar a una gran población y a la vez de poco riesgo, de un costo que sea relativamente manejable para yo poder hacer esto en grandes poblaciones, porque esa es la idea. Y como concepto, lo que tengo que hacer es tratar de llegar antes que el paciente consulte por síntomas. O sea, la persona normal, sana, que tiene un cierto grupo de factores de riesgo, tiene que venir una vez al año, por ejemplo, a hacerse una mamografía o un Papa Nicolau, lo que corresponde. Y en ese mismo concepto, lo que se han hecho varios intentos, pero finalmente el modelo que parece ser el más lógico es que el grupo determinado de pacientes de mayor riesgo, que serían, por ejemplo, aquí varía un poco de programa, pero el programa es más o menos hablar de personas, hombres o mujeres, mayores de 50 años, que tienen una carga de tabaquismo, que uno la calcula con un índice, pero que tienen una carga por lo menos moderada de tabaquismo, independiente si han fumado mucho por 5 años o poco por 25, pero en el fondo acumulan esta carga. En general que son fumadores activos todavía o que han dejado de fumar en un periodo corto, o sea, hace menos de 10 años que dejaron de fumar, por ejemplo, y a esos pacientes uno les podría generar un examen, que es lo que en este caso es un escáner, que es lo que llaman una tomografía de tórax, en que no se usa contraste, de manera de bajar los riesgos, etcétera, se usa una menor radiación, todo para tratar de que el examen sea lo más inocuo posible. Y en estos exámenes uno puede pesquisar lesiones pulmonares que pueden ser de frentón, ojalá que no sea así, ya un cáncer o tienen aspecto de alta sospecha de cáncer al tiro, o lesiones que pueden ser un poquito más inespecíficas o más indeterminadas y que requieran a lo mejor un seguimiento y un control más estricto. Con ese tipo de estrategias que se han ido haciendo lentamente, se han ido haciendo más aceptadas por toda la comunidad médica, en el fondo, el verdadero valor que puedan llegar a tener. Lo que uno está buscando es llegar al diagnóstico, ojalá, de tumores. Muchas veces estamos encontrando lesiones de menos de 1 centímetro. Esos escáneres nos permiten encontrar nódulos de 4 milímetros, 5 milímetros. Algunos de ellos no van a hacer nada y no requieren mayor estudio, pero otros estamos encontrando lesiones de 8 milímetros, 9 milímetros, que cuando se estudian y llega el momento que a lo mejor la decisión es operarlo, son cánceres pulmonares. Y obviamente para ese paciente encontrar un cáncer de pulmón de 1 centímetro versus encontrarlo cuando tenga 2 o 3 centímetros y ya le dé algún síntoma, por supuesto que tiene un impacto súper importante en su pronóstico. Yo iba a complementar con una cosa. La radiografía tórax no sirve, ¿ya? Porque eso no sirve. La gente, en el fondo, piensa que sí. Desde el punto de vista de formación médica, igual, de repente pegamos en no educar en ese sentido, pero es importante que la población sepa que una radiografía de chequeo de cáncer de pulmón no sirve, eso está demostradísimo. Entonces, recalcar lo que decía la doctora, que es un examen un poquito más complejo, que eso es lo que igual dificulta un poco la implementación masiva en el país, pero es lo que ha demostrado beneficio, entonces no hay que gastarse haciendo radiografía. Bueno, mira, entonces, solo para resumir, esto es una población de riesgo aumentado, sobre cierta edad, pero con carga de tabaco, que se calcula, como dijo la doctora, para que sea un tabaco al menos moderado, un tabaquismo al menos moderado, y es un escáner, no es que sea una máquina especial, entiendo que es un software especial, el de bajados. Lo que pasa es que tiene que ver con la configuración, pero Sí. tiene que tener un tomógrafo. Claro, claro. Pero es un escáner, no es cualquier escáner, y tomándome un hilo que dijo la doctora, que es importante que eso no sea como un escáner que se pide así como al aire, sino que tiene que ser, ojalá,
en un centro donde haya gente que tenga experiencia en esto, que sepa interpretar bien el examen, y que si vayan a hacer algún estudio lo hagan bien, porque no es como en la mama, que sin ofender a nadie, pero que en la mama uno toma una biopsia de mama y no es donde va mayor riesgo, es incómodo y todo. Pero a veces en un paciente fumador, no sé, 57 años, 60 años, que le toman una muestra del pulmón, se puede tener consecuencias si es que se hace complicado. Así que es importante que sean centros con experiencia y en un programa de screening y no es llegar y pedir un escáner así como al aire. Eso, Y lo otro, ¿sí? perdón, es que es importante que sea bien estricto, que realmente se le tome el examen a quien le Por corresponde. supuesto. ¿Te fijáis? A ese tipo de pacientes, el tomarse un escáner, a lo mejor y una vez al año, el riesgo que está asociado a un examen se sobrepasa notoriamente el Sí, beneficio. Pero si yo empiezo a escanear a gente de 40, de 38, de 25, que fuman un poquito, no sé qué, entonces para esos pacientes probablemente el hacerse un escáner todos los años se convierte más en un riesgo que en un beneficio. Entonces hay que ser súper estricto en que cada población que le corresponde es la que, y eso es para todos los screenings, nadie le anda haciendo mamografía a una niñita de 16 años. claro. ¿Fijas? Pero es verdad que a veces el entusiasmo hace bajar los umbrales. Por ejemplo, me acaban de recomendar como en casos colorectal adelantar la colonoscopia para más antes, digamos. El entusiasmo a veces nos lleva a sobre-screenear, pero de acuerdo que no está bien eso. ¿Hay programa de screening en el tórax? Así como, o sea, formalmente no. ¿Y hay en la católica, doctora? Nosotros tenemos uno que lo maneja Patricio Salas, otro de los cirujanos torácicos de nuestro hospital. Sí, En el fondo funcionamos como grupo nosotros, como cirujanos torácicos, como broncopulmonares. Este concepto es un concepto permanente, o sea, si yo veo un paciente y lo que hacemos una vez al año funcionan como campañas, ¿sí? Que precisamente funcionan en este mes, que es el mes del cáncer de pulmón, en el cual se hacen más cosas, se hacen algunas intervenciones y todo, pero en el fondo el concepto de screening es más allá de una época, es un concepto que tú tenés que manejar como grupo, tenés que tener tus ciertas normas de cómo lo vas a manejar y eso es nuestro grupo. Sí, o sea, Y así no lo complejo es, como decía recién, es que se requiere un equipo que igual no está tan disponible como uno quisiera. Entonces, obviamente, la mayoría de los programas de chequeo de cáncer de pulmón están enfocados en clínicas privadas donde en general la disponibilidad de horas de tomógrafos son más altas. claro. Entonces, ese es uno de los problemas probablemente macro a solucionar en temas de salud, Sí. que tiene que ver con el acceso al diagnóstico, pero ese es uno de los problemas que tenemos en general en el sistema público. Entonces, para repasar lo que hemos hablado hasta ahora, el principal factor de riesgo, el tabaco, en cualquiera de sus formas, y la manera de detección precoz, un escáner de baja dosis en población de riesgo aumentado, con una carga de tabaco al menos moderada y sobre cierta edad que al menos de 50 años. Y la doctora dijo que se presentaba muchas veces con enfermedad algo avanzada. ¿Cómo se presenta? ¿Por qué consulta a la gente? O sea, mira, en general, hablando de síntomas clínicos, Sí. lo más frecuente por lejos es la tos, y en general la recomendación tanto para un paciente como para un médico de atención primaria es que así como antiguamente 2 semanas de tos o más eran sospecha de tuberculosis, ahora hay que agregar que también es sospecha de cáncer, en el fondo, y tratar de no estirar mayormente, porque recogiendo lo que decía la doctora Solovera, lamentablemente la mayoría de los pacientes cuando tienen síntomas y se diagnostican mediante síntomas, la inmensa mayoría ya están muy avanzados. Entonces, mientras tú más te demores en consultar, y lamentablemente a veces los mismos médicos retrasamos el cuento porque sospechamos una infección, antibiótico, y finalmente a la tercera vez se te ocurre hacer una imagen y resulta que en el fondo el paciente tenía una lesión escondida. Entonces, por un lado, la población consulta precoz ante síntomas como tos prolongada. Obviamente hay otros síntomas que dependen de la ubicación del tumor, o sea, puede haber tos con un poco de sangre, dolor en determinados lugares, alteración de exámenes de laboratorio, va a depender de dónde esté ubicada la lesión secundaria también. Dolor obviamente es un síntoma habitual en cáncer en general, pero acá la clave es, si uno tiene riesgo, chequeo, porque obviamente eso te puede permitir tener una mayor chance de curación, consultar precozmente si hay síntomas respiratorios que se prolongan, y obviamente dejar de fumar. Eso es lo más importante. Doctor, ¿y cómo se confirma el hay una diagnóstico? espérenme un Sí, poquito, es que como estamos hablando de fumadores,
estamos hablando de gente que por lo regular tose. El fumador tose. Entonces, ese fumador que siempre tose, ya sabe que tose en la mañana, que durante el día no tose, que la tos es seca, que no sé qué. Para ese fumador, si su tos cambia, si ese como patrón típico de yo siempre toso en la mañana, y eso cambia, es un signo que pudiera estar pasando algo más. Entonces, si ya es tosedor, pero su tos es distinta ahora, es más, con más expectoración, es más intensa, le dura todo el día, lo que sea, eso también es un signo que pudiera ser de tener que ir a consultar y no esperar decir que es mi tos de siempre. Y Hay alguien cuando que está diciendo consultan, que una... cuando consultan, ¿cómo le confirman el diagnóstico a uno que tiene cáncer de pulmón? ¿Cómo se sabe, cómo se descarta? Pero hoy día seguimos con lo mismo. La radiografía de tórax hoy día, la verdad, es que a cosas muy puntuales sirve, pero en la gran mayoría de estas cosas, la radiografía, si la hicieron, puede que muestre algo, pero yo no me voy a quedar tranquila con una radiografía. El examen de batalla para cualquier cosa de este tipo es un escáner de tórax. Ya no el escáner de baja dosis, etcétera, que estábamos hablando para un screening, sino que un escáner formal, eh, que nos muestre la parte del pulmón y que nos muestre también la parte central, o sea, la vía aérea, los bronquios y algunas estructuras asociadas, como son algunos linfonodos o ganglios linfáticos que están alrededor de la vía aérea, que todos esos conforman información importante al momento de sospechar o de tratar de confirmar una lesión pulmonar. Cuando uno ve eso, si su sospecha es baja, uno puede requerir a lo mejor un seguimiento en un par de meses o algo así, pero si la sospecha es alta, tiene que seguir adelante en los estudios hasta lograr confirmar su diagnóstico, confirmar su sospecha. Esa confirmación se va a obtener solo en el momento que tú tengas en la mano biopsia, o sea, un pedazo del tejido o todo el tejido en la mano. Pero antes de llegar a eso, a veces hay que hacer una serie de otros exámenes para planificar el lugar más adecuado y la técnica más adecuada para hacer la biopsia. En ese sentido, puede requerir hartas cosas antes de llegar al momento mismo de hacer la biopsia. Cosas como qué. ¿Como del estudio de la biopsia? Sí, no, del estudio que se hacen a una persona, además del escáner de tórax, que a veces hay que hacer para decidir si tomar biopsia o no, cómo tomarla. Lo que pasa es que, a ver, en cáncer el diagnóstico tiene varias fases. Uno, como contaba la doctora, ¿cierto? Es ante la sospecha de un síntoma en que uno usa el examen de batalla, en el fondo, como decía, que es efectivamente el TAC de tórax. Pero claro, cuando uno ya tiene una sospecha, por un lado, en el fondo tiene que tomar una muestra. Esa muestra se toma de distintas formas dependiendo de dónde está la lesión. Es decir, la lesión está cercana a los bronquios, ahí tiende a entrarse a través de los bronquios, como una especie como de endoscopía que toma una muestra, que puede tener distintas formas de tomarlo, pero finalmente es la misma vía de acceso. En otros casos en que el tumor está más periférico o hay una lesión secundaria o metástasis de fácil acceso, habitualmente lo tiende a funcionar. En general uno intenta hacer diagnósticos menos invasivos en pacientes en el fondo, sobre todo que están más avanzados, porque obviamente el procedimiento mientras menos riesgos tenga, mejor. Y eso va por un camino que tiene que ver con el diagnóstico ya patológico en la biopsia de estos subtipos que decíamos, y dentro de eso uno puede hacer más estudios, pero yo creo que eso hay que dejarlo para más adelante. Sí. Y por otro lado, hay un tema que se llama tarificación, que creo que ya lo han hablado en otros, que es para ver cuán avanzado está el cáncer o hasta dónde llegó. Y eso habitualmente en cáncer de pulmón, en el comienzo, uno en la mayoría de los subtipos hace una imagen de cerebro, que lo ideal es una resonancia, que tiene mejor sensibilidad, y en general en el diagnóstico se puede usar un escáner de cuerpo completo, o lo ideal es usar una técnica que combina escáner con PET para el diagnóstico. Y así uno puede saber cuán avanzado está el paciente en forma simple. Y con eso, obviamente, el Comité Oncológico Multidisciplinario debe definir cuál es el mejor abordaje de tratamiento para ese caso. Claro, igual ahí hay que también decir que hay veces en que incluso no se puede, no es tan fácil obtener la biopsia, lesiones muy localizadas que dependiendo de la función pulmonar, bueno, en el fondo hay hartos factores a considerar y dentro de ellos están características de lo que se ve del cáncer y características del paciente. Y ahí uno ve qué tan invasivo se pone con el estudio para confirmarlo y después, como decía Carlos, uno tiene que definir qué tan extendida está la enfermedad. Y entonces lo discuten en el comité. ¿Qué es el comité, doctora? Lo que uno llama un comité oncológico, en el fondo, es que en cualquier paciente con cáncer hoy en día
el tratamiento no es único. O sea, no es que yo diga yo soy cirujano y yo trato todos los cánceres y los trato yo solo. O sea, prácticamente todos los pacientes en algún momento de su enfermedad van a requerir terapia de algunos de otros de los profesionales relacionados a la oncología. O sea, el paciente puede requerir cirugía, en algún momento o al mismo tiempo va a requerir una quimioterapia, por ejemplo, puede requerir radioterapia. El patólogo que tiene que analizar la biopsia también tiene mucha información que decir. El radiólogo que a lo mejor puede decir si es que va a poder o no poder tomar una punción, por ejemplo. Y por lo tanto, la mejor forma de organizar el tratamiento de un paciente es que todos estos interlocutores ojalá interactúen lo más rápido desde el principio, porque yo siempre les digo, esta cuestión es un edificio. Si el cimiento del edificio no queda bien armado, tratar de enderezar la torre para adelante es un enredo. Entonces, uno tiene que como que planificar el tratamiento y qué es lo que va a ser lo adecuado para ese paciente en un principio. Y eso se hace en base de conversando con el oncólogo médico, con el radiólogo, con todo, cosa que la base de sustentación de esta cuestión parta al tiro clara y no en el camino vayamos pensando, uy, le tendríamos que haber preguntado a este o al otro. Eso es un comité oncológico. Y eso es lo que uno busca, o sea, que la alternativa es decir, ok, la mejor forma de tomar la biopsia es, me parece que así o así, este paciente tiene estos otros problemas, creo que va a ser mejor que el radioterapeuta lo trate en vez de operarlo, y tomar una decisión en conjunto, cosa que haya un plan, y no vayamos sobre la marcha arreglando la carga. Es muy importante eso. Dos complementos de eso. Uno es que no solamente es porque nos guste juntarnos y todo eso, sino que hay un beneficio demostrado de que el abordar los pacientes de esa forma es mejor. Eso se sabe, en el fondo eso está demostrado científicamente, es una forma simple. Y por otro lado, en el fondo todos estos abordajes también tienen que ver con con las buenas prácticas en salud y en el sentido de una atención integral a los pacientes, que en oncología es súper importante. O sea, quería recalcar esas dos cosas. Esto es parte de una atención de calidad, en efecto, una de las formas de evaluar esto, la atención en oncología, y que no solamente es teórico, sino que el beneficio es real. Entonces, para repasar, el examen de batalla para descartar el cáncer de pulmón es un escáner del tórax, pero a veces se necesitan otros estudios, ya sea para confirmar el diagnóstico mediante biopsia o para definir la extensión de la enfermedad. Y ahí hay un montón de cosas. Las cirujanas a veces les toca hacer la diastinoscopía, o sea, procedimientos quirúrgicos, a veces tienen que traer la pleura, el envoltorio que tiene el pulmón, ¿cierto? Como le digo ya a la gente. Pero eso se define en comité interdisciplinario, es el comité oncológico. Tanto en pulmones bien especial en ese sentido, porque se necesita muy luego el input de todos los especialistas, como que a veces, no sé, pues, viene con cáncer de mama, pero, no sé, pues el cáncer de mama puede ser que un cirujano de mama puede hacer perfectamente toda la primera parte, y sin marearse mucho, pero el pulmón es más complicado, mucho más complicado. Es así. Oye, incluso, ¿sí? ¿Qué cosa? Lo principal es que uno tiene que partir con el plan completo. O sea, decir, ok, ya este paciente yo lo voy a operar y lo más seguro es que vamos a encontrar esto en la biopsia final y después que lo operemos, entonces le vamos a hacer la quimio, pero si resulta que a veces le vamos a hacer quimio y a lo mejor le hacemos... Y el plan tiene que estar establecido de antes, porque ese es un plan hecho científicamente. No que tú hiciste algo, te encontraste con algo, chuta, ¿y ahora cómo sigo? Entonces ahora lo meto en el camino. Parte con un plan y tiene que seguir su plan establecido de antes. Y en el plan hay distintos órdenes, puede ser que quimio, que radio, operación, un montón de mezclas, pero hay que dejar de fumar, ¿o no? Si uno tiene cáncer de pulmón y deja de fumar, ¿qué sucede? ¿Es bueno? ¿Qué sucede? No sé. O sea, para mí es muy importante. Lo que pasa es que hay cosas separadas. En términos de prevención, sí, ya el desastre está hecho, así que obviamente no sería el foco eso. Pero un paciente que fuma igual hace más complejo su manejo. O sea, un paciente que va a ser quirúrgico, obviamente, y que le van a sacar un pedazo de pulmón, no tiene una gracia que lo que le queda lo siga echando a perder. Claro. Y en términos de los tratamientos que hacemos nosotros, lo mismo. Si un radioterapeuta irradia el pulmón, también le va a hacer daño, entonces la idea es no sumar más daño. Y el punto de vista de los tratamientos que hacemos nosotros, también en el fondo puede haber relación con mayores complicaciones, infecciones, neumonía. No hay que olvidarse que la quimioterapia baja las defensas. Entonces, en general, aunque ya el desastre ya esté hecho y no podamos, en el fondo, retroceder en el tiempo y evitar ese cáncer que ya se produjo, sí, para el tratamiento va a complicar las cosas. Y en un paciente curable,
en el fondo al dejar de fumar igual le vas a prevenir que no haga otro tumor más adelante también. Entonces, o sea, lo ideal es siempre dejar de fumar. Uno sabe que a veces no es fácil, pero hace todo más fácil partiendo para el paciente. Doctor, y cuando una persona con cáncer de pulmón se opera, ¿cómo es la rehabilitación que tiene que seguir después? A ver, lo más importante cuando tú vas a operar a un paciente con cáncer de pulmón es evaluarlo bien primero, para tener claro cuál es su capacidad funcional que tiene, digamos, su reserva pulmonar, ¿ya? Porque no nos olvidemos que lo más probable es que sea un buen fumador, va a tener un poco de enfisema o alguna otra cosa. Entonces, lo primero es saber dónde está, porque en ese dónde está podemos encontrarnos con que el paciente de frentón tiene muy mala reserva y no es posible operarlo, no es candidato a cirugía. Tenemos otro grupo, que es los que tienen una estupenda reserva, en los cuales podemos hacer cualquier tipo de cirugía. Y tenemos un grupo intermedio, que son aquellos que están como a medio camino, en los cuales tal vez no están en este momento en una condición muy buena, pero son susceptibles de lo que nosotros llamamos entrenar o rehabilitar. Y eso uno lo debe hacer antes de operar. Y eso va con kinesiólogos, con todo un programa en el sentido de a ese pulmón que tiene el paciente sacarle el mejor provecho, que muchas veces está venido a menos porque el paciente es sedentario, porque como se cansa, no se mueve, y una serie de cosas que uno logra revertir una cierta cantidad. O sea, hay un pequeño grupo de pacientes que parecen no operables y que uno los logra revertir y convertir en pacientes operables, ¿ya? Y en ese sentido, insisto en lo del tabaco, porque para un paciente operarse fumando, o sea, que fumó hasta el momento de llegar al hospital, su riesgo de tener neumonías en el postoperatorio o necesitar ventilación mecánica en el postoperatorio, complicaciones graves, aumenta notoriamente, incluso comparado a si ese mismo paciente dejó de fumar hace 3 semanas. O sea, ya con que por lo menos 3 semanas dejado de fumar, ya cambia su riesgo postoperatorio o perioperatorio. Si el paciente lo elegimos del grupo de los que tenía muy buena función pulmonar y la verdad es que podía tolerar cualquier tipo de cirugía, ese paciente se va para su casa y probablemente lo único que va a necesitar es ser ordenado en seguir instrucciones básicas como que tiene que caminar una cierta cantidad todos los días, hacer algún grado de ejercicio, que lo hace solo. No necesita nada más. Necesita ser motivado y ordenado en su proceso en la casa. Si es de este grupo que requirió un poquito de esfuerzo para lograr hacerlos operables, obviamente que ese paciente lo más probable es que pasado el periodo inmediato, que es más frágil, más débil, debiera volver a un programa de rehabilitación como el que hizo antes, para volver a nivelarse y volver a sacar el mejor provecho de esta nueva situación que es su situación postoperatoria. O sea, súper interesante cómo aparece la figura del entrenamiento, la rehabilitación pulmonar, como es súper útil, y sigue apareciendo, ¿cierto?, el tema del tabaco. Preguntaban acá en el chat por la gente que tiene cáncer de pulmón en tratamiento, ¿qué debe hacer respecto al consumo de azúcar, lácteos y carnes? A ver. Carlos, yo No, o sea, a ver. Azúcar, lácteos y carne. Lo que pasa, acá hay que separar dos cosas. La dieta sana, en general, tiene beneficios demostrados en la prevención de cáncer. Así que alguien que, no significa que no coma, pero que coma con moderación, en el fondo, azúcar o carnes rojas, sin duda va a tener un impacto beneficioso en que va a reducir su riesgo de tener algún cáncer en la vida. Acá estamos hablando de cáncer en general, no de cáncer de pulmón. Respecto a un paciente que ya tiene cáncer, la verdad es que el impacto de las dietas no está claramente demostrado. Sí reconozco que hay algunos subtipos moleculares de cáncer de pulmón en los cuales ciertos regímenes alimenticios pudiesen eventualmente tener algún beneficio. A ver, un poco más de eso. No, hay algunos tipos de cáncer de pulmón, básicamente los que tienen conmutación de Carras SKK11 o SKB1. Mira, qué elegancia. Es un cáncer de pulmón en el cual en el fondo como que entre comillas su talón de Aquiles es la vía metabólica. Bien, interesante. Y en efecto hay algunos datos en que, por ejemplo, el ayuno asociado a la quimio pudiese tener algún rol. Ahora, de todas formas, el beneficio en términos de magnitud de esa intervención probablemente va a ser poco. O sea, no es mucho lo que va a aportar, pero es verdad que es una vía a explotar. Sí. En ese subtipo en específico, pero eso es algo raro. El testeo de ese tipo de mutaciones no se hace en la práctica clínica habitual. Por lo cual, mi recomendación sería no restringir las comidas, tampoco abusar, obviamente, de ciertos alimentos, pero tratar de no restringir comidas porque
para un paciente en quimio, en el fondo hablando de un paciente en enfermedad avanzada, pegarse una baja de peso de un 10% de su peso ya es dañino per se, y probablemente mucho más dañino que cualquiera de esos alimentos. Entonces, en ese contexto, la recomendación es tratar de no hacer dietas calóricas que signifiquen una pérdida de peso, que habitualmente lleva a una pérdida de masa magra, de músculo, y habitualmente un debilitamiento del paciente que no lo hace tan fit o tan candidato a poder estar en tratamientos que a veces igual son un poco pesados. Entonces, mi consejo sería a un paciente ya enfermo, en general no restringir esos alimentos, obviamente tampoco abusar, pero no dejarlos del todo, sobre todo esos pacientes que producen placer. Sí, pues es complicado porque efectivamente hay datos para otros cánceres igual, sobre todo cánceres digestivos de las carnes rojas que sí aumentan el riesgo, pero como bien dice Carlos, son momentos de la vida de las personas donde están con tantas cosas que le están pasando que introducir un cambio en la dieta que a veces puede darles como consecuencia que bajen de peso, que pierdan musculatura, puede ser contraproducente. Pero sí, de acuerdo, sería muy raro que la alimentación no influyera en los cánceres. Somos lo que comemos, somos lo que comemos. Ya, pues, entonces la doctora dijo... O sea, hay reportes en cáncer en general, de que la mala dieta aumenta el riesgo de muchos cánceres, y en teoría uno de los responsables porque tenemos más cáncer en gente joven. Sí, o sea, sin duda que comer sano es lo recomendable. Sí. Pero eso es un escenario más de prevención. Claro. Ahora, igual, Carlos, en ese mismo escenario, los vegetarianos sí tienen un poco menos cáncer y sin duda el sobrepeso da más riesgo de montones de cánceres, eso no cabe ni una duda. Pero también uno no puede decir al paciente, mire, ¿sabe qué? Baje de peso, ahora que le están pasando 10.000 cuestiones que en quimio, mejor aguantemos este chaparrón y después vemos cómo cambiamos el estilo de vida. Pasando a otro tema, la doctora dijo que, claro, que se podían operar los pacientes, pero que a veces no era posible operarlo, y cuando el paciente no es operable, ¿cómo se trata? Bueno, eso... Pero no me da ni una hora, sí. No, pues eso es uno de los grandes avances que ha habido en cáncer en los últimos años, con el advenimiento, obviamente, de las terapias nuevas. Ya. No olvidando que dentro de la pirámide las terapias modernas es la punta, y que la base es la prevención, y que la base es el diagnóstico precoz, y que obviamente si logramos hacer intervenciones a ese nivel, la magnitud del beneficio va a ser mucho mayor, pero favorablemente... Claro, un poquito solo porque igual siempre es mejor poder operarse el cáncer y sacar el cáncer, una etapa precoz, eso no es lo ideal, pero la realidad actual es que la mayoría sigue siendo diagnosticado en etapas avanzadas, y en ese contexto igual han habido grandes avances. Como decía en un comienzo, en general, ya el diagnóstico no es solamente con la biopsia, ¿cierto?, de caracterizar según el tamaño de la célula o las determinadas proteínas que expresa para poder encasillarlo, sino que cáncer de pulmón es el modelo de medicina personalizada. ¿Qué es eso? Esta es la enfermedad en que eso tiene aplicación el día de hoy, y donde realmente el diagnóstico de una alteración genética en específico y un tratamiento en específico, si hay uno, ve resultados favorables. Eso le dicen personalizado. Exactamente, que tú puedes hacer un tratamiento específico para la persona, como hecho a la medida, dicho de forma simple, y no darle todo al voleo. Como bien decía la doctora, el número de pacientes que no tiene cáncer por tabaco ha ido creciendo. En general es más o menos el 30-35% de los tumores de pulmón actualmente. Y en general esos pacientes, un porcentaje importante de ellos, más o menos un 70%, pueden tener una mutación troncal. ¿Qué significa eso? Una mutación inicial en las primeras células que fallaron en el fondo, que obviamente se la reparte a todos los hijos, y habitualmente esa mutación es la que comanda el desarrollo de ese tumor, y que si uno logra bloquear esa alteración, que si uno lo lleva como un interruptor, en el fondo las células tienen on-off, igual como uno tiene en la pieza, ¿cierto?, para aprender a apagar la luz. Yeah. Cuando hay una mutación de eso, es como que uno deja la luz prendida, en el fondo. Yeah. Y eso hace que obviamente no haya control y se gaste más energía. Entonces, esas mutaciones, que antiguamente era una en cáncer de pulmón en Estados Unidos y prontamente en Chile, ya hay 9 tratamientos aprobados para mutaciones de ese tipo, sin abrir el saco de la inmunoterapia. Y en el fondo lo que muestran esas alteraciones es que cuando uno usa una droga específica, los pacientes viven más, viven mejor, con mejor calidad de vida, y logramos tener, en el fondo, pacientes sin exponerse, por ejemplo, a quimioterapia, en algunos casos a radioterapia, incluso del cerebro, que obviamente no está exento de problemas. Y si uno lo lleva a número, históricamente la mediana del cáncer de pulmón con quimio, la sobrevida es poquito menos de un año.
cuando uno pesquisa estas mutaciones, Cuando no es operable. cuando no es operable, estamos hablando de eso, cuando hay estas mutaciones, en efecto, por ejemplo, una droga que está disponible en Chile, que en efecto está disponible en el sistema público actualmente, Alectinib. o casi, justamente, Alectinib. Alectinib en un subtipo en especial que se llama pacientes con reordenamiento de un gen que se llama ALK, la mediana, en el fondo, de progresión de esos pacientes. O sea, ¿qué significa eso? Cuando la mitad de los pacientes progresaron desde que partieron la pastilla son 3 años, ¿ya? ¿Qué es progresar? ¿Es bueno o es malo? Malo. Es En malo. el fondo, que el tumor avanzó. Entonces, La jerga de los médicos están por enredados. supuesto. Pero obviamente, si, o sea, Es terrible. tomar una pastilla en tu Progresión es casa, malo. tomar una pastilla en tu casa por 3 años sin tener que hacer ningún cambio de tratamiento, obviamente es un avance significativo y no es raro ver pacientes con esta cualidad vivos por muchos años. Entonces, para no, porque aquí podríamos estar hablando no sé cuánto rato con el doctor Rojas de esto mismo, pero la medicina personalizada se refiere a que se pueden dar tratamientos dirigidos a ciertas características de los tumores de las personas con cáncer de pulmón, y esos tratamientos a veces, muchas veces, son menos invasivos, son bien tolerados y funcionan mejor que lo que se hacía antes, que era darle pura quimio. Y muchos de ellos están disponibles en Chile, incluso en el sistema público. Claro, y a poco se han ido poniendo más disponibles, y eso ha mejorado la expectativa en términos, sobre todo de algunos subgrupos de pacientes. Sobre todo los que no fumaron y que tienen estas cosas. Doctora. Una visita como casi una visita pública. A propósito de lo que dice el sistema público, no mucha gente lo sabe, pero hay que recordar que hace aproximadamente 2 años o 3, el cáncer de pulmón es una patología GES. Bueno. Y por tanto, eso es algo que hace que tanto para el sistema público como para el sistema privado, estamos hablando de tratamientos complejos que en general tienen un costo, ya sea a nivel público para el sistema o para el individuo, alto, y estamos hablando de terapias complejas, pero al ser una patología GES, hay que recordar que eso hace que la mayoría de estas cosas, y ustedes como están diciendo, terapias oncológicas médicas de última generación, están dentro de lo que está en lo que se llama la canasta GES, y por lo tanto eso ha hecho que poner al alcance de los pacientes con cáncer de pulmón una cantidad de recursos y de alternativas, de manejo, de estudio, de tratamiento, que obviamente genera un cambio para nosotros maravilloso, no es algo que esperábamos con ansia, digamos. En general en Chile el acceso a drogas de este tipo, tanto terapias dirigidas como inmunoterapia, que es la otra patita, es bastante bueno. Es razonable. Es razonable, más que razonable. Y la gente en general que es buen candidato puede acceder, sea del sistema público o del sistema privado. Oye, y aún así, bueno, dijeron, ¿cierto?, que lo ideal era operarse, pero era más raro. Hablaron de los tratamientos médicos, de la cirugía, pero ¿qué hay de la radioterapia? ¿A qué paciente? No, la radioterapia tiene un rol importante Claro. en el cáncer de pulmón, como cuando la doctora hablaba, ¿cierto?, del comité oncológico. Bueno, la radioterapia tiene dos principales beneficios directos. Uno es que puede tener un rol curativo de la enfermedad, por ejemplo, en pacientes con tumores pequeños en que sean no buenos candidatos, ¿cierto?, a cirugía, hay un rol sin duda en ese sentido, o en pacientes en que sin estar ramificados ya tienen un nivel de avance tal de que también la cirugía ya está un poquito fuera del alcance de la curación, también es una buena alternativa que combinado con otros tratamientos ha logrado igual bastante mejores resultados en la actualidad. Y por otro lado, también la radioterapia siempre también tiene un rol en lo que es alivio de síntomas en un paciente obviamente avanzado. Pero hay que hablar de la inmune igual. No, doctor, ¿y qué hay de los cuidados paliativos? ¿Le son eso? Es para mí. A ver, los cuidados paliativos como definición significa, y se ha ido convirtiendo ya en una especialidad médica, es en el fondo todo lo que podamos hacer para ayudar al paciente en su calidad de vida, ¿ya? Y ahí es cuando la gente por lo menos en general asocia cuidados paliativos como ya con muerte inminente, ¿ya? Y es donde tenemos que tener en cuenta de que cuidados paliativos puede incluso ser un proceso en el momento de una cierta etapa y no necesariamente ser su cuidado de la muerte, por decirlo así, ¿ya? Tener pacientes que están paralelamente yendo a tratamiento por cáncer, por ejemplo, a quimioterapia o a radioterapia por enfermedades en realidad en general avanzada. Es raro que un paciente que está en una etapa muy inicial requiera, pero que hay las cosas que están mientras el tratamiento logra su efecto o su resultado,
hay ciertas cosas que están generando problemas, como dolor, a veces los pacientes con cáncer de pulmón acumulan líquido y una serie de otras cosas, en las cuales mientras la terapia hace su efecto, los cuidados paliativos eh, pueden ir haciendo que esa espera del efecto del tratamiento sea lo mejor tolerada posible y cumpla un rol en el momento, pero a lo mejor después no más. O si la enfermedad progresa, puede ser que requiera un acompañamiento por paliativo hasta el final, digamos. Pero el tema es que la gente piensa que paliativo es solo manejo del dolor. Y siempre es importante el pilar de manejo del dolor en paliativo, pero hoy día paliativo es mucho más que eso, es pacientes que tienen ahogo porque tienen líquido o que tienen alteraciones neurológicas porque tienen, puede incluso una quimioterapia ser paliativa, puede una radioterapia ser parte del manejo paliativo. Nosotros como cirujanos hacemos procedimientos Sí. paliativos. Un pequeño Están aliviando. eso. No sé, ¿ya te va a dar el pase para No, Pero dale, de dale. cuidados paliativos. Sí, sí. La revista médica más importante de todas, el año 2011 De las de cáncer. No, ¿En New cuál? England. Ah, ese que es Nature. No. Nature. ¿Ah? Nature es más importante. No, pero de medicina. Ah, ya. Bueno, en una de las revistas más importantes. Bueno. En el año 2011 se publicó un estudio que justamente se hacía esta pregunta. ¿Qué era mejor? ¿El tratamiento clásico paliativo, que era mandar al paciente cuando ya está muy avanzado, o al comienzo, cuidados paliativos precoces? El impacto de los cuidados paliativos precoces le dio una sobrevida mayor de 5 meses a los pacientes. Mayor. Lo cual es prácticamente equivalente al beneficio de la quimio. De la quimioterapia. Así que no solamente es teórico, sino que eso está publicado, demostrado, Sí. y el beneficio existe, por eso obviamente es Ahora, una parte muy importante del tratamiento. Paliativos tiene un mal nombre porque quizás es mejor decirle cuidados continuos. Cuidados continuos, de hecho el programa de paliativo se llama así. Pastillas para el dolor. ¿Cómo? Y paliativo no es solo darle a alguien pastillas Exacto, para el dolor o cosas para exacto. el dolor. Hay gente que el paliativo incluso incluye una nutricionista Claro. que lo ayude a salir de su Claro, una serie de otras cuestiones. Claro. O sea, el rango de cosas de paliativo es mucho más amplio. Sí, y también ahí tiene un rol importante en el acompañamiento espiritual, del sufrimiento, psico-oncología, que no se pueden dejar de lado, y que tiene que ver con una pregunta que nos hacían al principio de alguien que está viéndonos, que su padre falleció de cáncer de pulmón y se preguntaba si hay alguna especie de grupo de apoyo, acompañamiento, fundación con pacientes. ¿Existe el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón en específico, yo creo que no, pero fundaciones de pacientes existen. Por supuesto. Claro. Ahora, ¿podría citar alguna para que esta persona pueda googlearlo si quiere? Chile sin cáncer, por ejemplo. Sí, es que eso tenemos grupos de apoyo, pero no específicos de pulmón, ¿eh? Pero los de pacientes, Achago, por ejemplo. Achago, esa es una buena. Achago, la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. Ese es que lo dije bien, pero es de agrupaciones de pacientes. Y efectivamente hay, pero yo creo que se echa de menos una sociedad o asociación de pacientes con cáncer de pulmón, ¿eh? A la importancia que tiene. Si ustedes dos quieren participar, yo los invito a los dos, que tengo ganas de hacerlo hace tiempo. Ya, pero ahora Carlos tiene ganas de hablarnos de la inmunoterapia. Carlos. No, miren, en 2 palabras. Sí. El otro tratamiento oncológico que obviamente ha significado avance notable en el manejo de esta enfermedad es la inmunoterapia, que en palabras simples, ¿qué consiste? Es un tratamiento en el cual hay diversas formas de hacerlo, pero en general lo que uno hace es que con determinados medicamentos se genera un estímulo en el sistema inmune para que las defensas ataquen al tumor. Eso. En el fondo ayudando a que el tumor no pueda burlar el mecanismo defensivo, utilizando eventualmente cosas que utiliza el cuerpo para evitar autoatacarse. Entonces, la gracia de esos medicamentos es que en general son menos tóxicos que la quimioterapia, y los pacientes que logran montar una respuesta inmunológica favorable, que habitualmente son los fumadores, los que tienen tumores como más cochinos, en el fondo más chascones, se pueden lograr sobrevidas muy prolongadas, que en general con la quimioterapia no se logra. Y en general, en sus grupos de pacientes con un perfil muy favorable al inmuno, más o menos la sobrevida está cercana al 50% a 5 años. Mucho. Lo cual es muchísimo. Entonces, eso es otro de los avances que también está disponible en Chile para la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón. Sí. En el público y en el privado. Hay que decir que en el fondo el mejor tratamiento siempre va a ser individualizado para cada persona, ¿cierto? Y que la secuencia así perfecta de tratamiento está en investigación. De hecho, eso es parte de lo que hace el doctor Rojas en los estudios clínicos, siempre tratando de definir la mejor combinación de tratamiento, la mejor secuencia. Es una historia en desarrollo. Pero tenemos que ir cerrando. Entonces, como tenemos que ir cerrando, les voy a pedir, doctora. Es que hay una pregunta
que yo no la alcanzo a leer aquí muy completa, pero alguien que está preguntando algo en relación a la exposición al humo de marihuana. Yo no, No leo la tampoco pregunta. puedo ver bien preguntas, porque acá hay un espacio de preguntas, pero dice que no hay. Y acá, Pero acá yo tengo una, algo así, que no la logro entender bien, pero alguien que terminó un tratamiento de cáncer, ¿cachai? supongo que recién, después dice, y está constantemente inspirando humo de quema de marihuana, si eso afecta en algo. No sé si esa la veis. Sí, o sea, tú preguntaste la marihuana, pues, José. Yo no la veo, pero... Ah, ahí sí dice humo de marihuana, se afecta en algo. Tratamiento de cáncer de cerebro, dice. Sí, se afecta en algo la exposición pasiva al humo de marihuana, el tratamiento de cáncer. En términos de que sea beneficioso, No, aunque sea malo, que no. sea malo. En general, fumar es malo, lo que sea. Sí. ¿Y la marihuana será anticáncer? ¿Y qué tengo que hacer? La gente cree que es como anticáncer. Lo que pasa es que hay algunos estudios, pero muy preliminares, preclínicos, en que ciertas sustancias pudiesen tener efectos antitumorales, pero no hay que, o sea, la cantidad de cosas que demuestran efecto antitumoral en un cultivo de células es altísimo, pero de ahí los que logran realmente tener un beneficio o un impacto en la población real es mucho más bajo. Entonces, no voy a decir que no sirve de entrada, pero hasta ahora no hay nada, no hay ninguna forma que ha demostrado un beneficio útil y no es parte del arsenal terapéutico en la actualidad. ¿No? ¿Tú quieres decir algo más? No, estoy de acuerdo. Lo que sí, les tengo que pedir que cerremos con un mensaje claro, así que no sé si vieron Tolerancia Cero, que le dan un minuto de confianza al invitado. Entonces, ¿qué quiere partir con su minuto de confianza para decir así mensaje clave? Yo voy a tomar, préndeme el cronómetro. Es un minuto de confianza, entonces puede ser de confianza, de bueno, una arenga, Gabriel Rafa fue a Tolerancia Cero y habló de un discurso de Churchill. 1, 2, 3, Carlos Rojas, ya. Ya, no, básicamente tres cosas. Uno, recalcar la importancia de esta enfermedad, de que es altamente frecuente y altamente mortal, de que yo creo que eso es lo más importante y rescatable, que haya un mes que en el fondo ponga en el tapete esta enfermedad. Noviembre. Segundo, tabaco. O sea, es clave dejar de fumar. Chile es un país que aún tiene un alto tabaquismo muy alto, que cuesta mucho hacer leyes por el lobby de las tabacaleras. En segundo lugar, Chile tiene una muy alta tasa de mujeres fumadoras y obviamente todo eso en el fondo es, a pesar de que no es lo único, es lejos lo más importante y es donde podemos hacer algo fácil y rápido y que tendría un impacto en la mortalidad y en la cantidad de pacientes con esta enfermedad en forma importantísima. Y tercero, que del área nuestra, en el fondo, el cáncer de pulmón con los tratamientos que han aparecido, claramente el pronóstico ha mejorado, hemos logrado resultados que antes eran impensados, obviamente falta mucho, pero no hay que olvidar que lo más importante, a pesar de las drogas lindas y buenas, es la prevención. Perfecto. Me quedaron 3 segundos. Me quedaron 3 segundos, vamos a reiniciarlo. Doctora, sé que ninguno de los dos pudo dejar de ustedearla durante todo el live, así se cuestiona la católica como ella. 1, 2, 3, su minuto de confianza. Ya, apruebo y apoyo todo lo que dijo el doctor Rojas. Agrego el tema de volver a recalcar, dejar de fumar como primera cosa, y en segundo lugar, empezar a abrir la mente a lo que significa programas de detección precoz y de screening. Empezar a hacernos la idea de que hay que dejar de fumar, pero en el intertanto hay que empezar a chequearnos. El diagnóstico precoz es el camino más exitoso y el que nos permite lograr los mejores resultados. Me quedaron 30 segundos, así que yo le voy a robar a lo que usted dijo primero, que todos nosotros, que fue que la importancia del manejo interdisciplinario de esta enfermedad, que en el fondo es súper complejo desde el diagnóstico para adelante y siempre hay que tomar las decisiones en equipo y con gente que tenga experiencia y que sepa, las dos cosas. No sirve saber sin experiencia y lo contrario, tampoco. Voy a detener esto. ¿Y qué le diría a los candidatos? Le agradezco a los dos su exposición. Para todos. Su exposición y su tiempo y a la gente que se unió y que nos está viendo aunque sea atrasado. Le agradezco su sintonía, por decirlo así. Y nos estamos viendo. En diciembre vamos a hacer algo de cáncer de piel, yo creo, por si acaso, de Chile sin cáncer. Y a los dos nos dejo invitados a armar algo para pacientes de pulmón. Ya. Ya, que les vaya bien. Está bien. Chao, gracias, doctora. Un gusto, gracias por la invitación. Que esté bien. Chao. Entonces.